presentes. Voy a hacer algunos comentarios sobre el texto, sobre la novela Corazón de Tinieblas. Primeramente, buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a Dora Cristina Jorge por la invitación para comentar la novela Corazón de Tiniebla, escrita por su esposo Darby Batallar Gómez, apreciado amigo, luchador social, quien siempre manifestó el compromiso por buscar la justicia para los sectores más desfavorecidos, particularmente con los pueblos originarios, con quienes siempre se identificó. Corazón de Tiniebla es el nombre de un lugar geográfico de la región de la montaña del estado de Guerrero, pero podemos leer en el libro que también se refiere a un proyecto minero para la explotación de 59,000 hectáreas de tierras indígenas para la extracción de oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro. En este sentido, el libro es un documento de denuncia sobre la explotación de los recursos naturales en zonas indígenas. Además de la zona Corazón de Tiniebla, el gobierno federal concesionó alrededor de 160,000 hectáreas a la región de la montaña de Guerrero, afectando seriamente las propiedades de los grupos indígenas que habitan en esa zona. Pero Corazón de Tiniebla puede también tomarse como una expresión metafórica para describir no la situación geográfica que por lo demás el autor la pinta como un paraíso, abundante flora y fauna, espacios en donde se puede vivir la paz y la tranquilidad que la naturaleza ofrece, sino también puede entenderse como el negro porvenir que les espera a los pueblos indígenas con los proyectos mineros que se describen y otros. Si nos atenemos a la definición de tiniebla como un ambiente donde prevalece lo sombrío, tétrico, lúgubre, entonces se refiere a las condiciones de irracionalidad en la explotación de los recursos naturales que el gobierno federal y las empresas transnacionales pretenden establecer en zonas indígenas. En mi opinión, al leer la novela, se tiene la impresión de que se está leyendo la biografía o la autobiografía de cómo le nació la conciencia social a Darby, ya que varios de los pensamientos, preocupaciones y aspiraciones que el relator de la novela presenta coinciden con la personalidad de Darby. Quizás estamos entonces ante una autobiografía novelada de Darby. El relato del texto está escrito en primera persona y nos va presentando paisajes, describiendo la personalidad y nombres de los protagonistas de la novela, principalmente de Benito, joven indígena, y de don Erasmo, su padre, incansables defensores de los recursos naturales. Pero Darby nos mantiene en ascuas por conocer el nombre del relator. Uno quisiera saber qué es Darby, pero solamente en la novela mencionan al muchacho. Todo mundo se refiere al relator como el muchacho. Ya en las últimas páginas de la novela se devela el nombre del relator, que no es precisamente Darby. Hay que leer el libro para darse cuenta del nombre del relator. Con un estilo coloquial, como de alguien que le está platicando una historia a un amigo que tiene enfrente, Darby nos entera de aspectos de la vida política y cultural que se vive en la montaña guerrerense a fines del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, el texto no se cierra en un periodo determinado. Por ejemplo, en el libro se presentan datos, productos de la tradición oral, que da cuenta del episodio en donde don Vicente Guerrero extrae, como lo dice el doctor, amatista de una mina que se ubica en Corazón de Tiniebla,
material que vende para solventar los gastos de su tropa y para la compra de armas para el ejército insurgente. La amatista es una especie de cuarzo que se le atribuyen poderes curativos con valor económico, pero también cultural. De igual manera, en la novela podemos encontrar episodios de lucha social como la encabezada por el profesor Otón Salazar, líder del movimiento magisterial en contra del oficialismo sindical, quien encabezó un movimiento en la región de la montaña para democratizar la elección de las autoridades municipales. Por otra parte, el autor nos relata la lucha de dirigentes de colonias populares, denuncia el control de los medios de difusión durante el movimiento estudiantil de 1968, el encuentro del relator de la novela con los integrantes de la guerrilla en la montaña también está presente ahí ese dato. El texto vincula los episodios en tierras guerrerenses con experiencias en Baja California, como cuando el muchacho, o sea, el relator de la novela, conoce a la esposa de Benito y éste le cuenta que conoció a su mujer en el Valle de San Quintín cuando trabajaron como jornaleros en el extenso valle. Se cuenta en el episodio de cuando don Erasmo y Benito le presentan a don Miguel, dueño de una tienda de abarrotes en Tlapa, señor muy apreciado por los indígenas por su don de gente. Sobre don Miguel se puede leer: más tarde supe que muchas veces los indígenas acudían a él para escribir cartas a sus familiares que tenían por San Quintín, en el municipio de Ensenada, o por campos agrícolas de Sinaloa, donde pasan largas temporadas. Se iban a los ranchos a la siembra y cosecha de jitomate o tomate, como se les conoce también, además de fresas y otras frutas, aparte de diferentes cosechas, por lo que a veces duraban meses. Solo las cartas eran el medio de comunicación, dice el escrito en la novela en la página 62. Pero el eje central de la novela es el aprendizaje que el narrador de la novela adquirió de la cultura indígena. El relator va descubriendo la diversidad lingüística de la región, escucha las lenguas de los grupos náhuatl, amuzgo, mepa, conocidos como tlapanecos, onasabi, mixtecos. Conoce del intercambio de mercancía, el trueque, en vez de usar el dinero, pero sobre todo abreva de la filosofía y cosmovisión de la cultura indígena. Dice el relator: fui poco a poco aprendiendo a respetarla, a no cazar más de lo necesario, a entender que la montaña es un ser con vida, diversa, que todas las especies de flora y fauna juegan un papel importante en el ciclo de vida, no solo de la montaña, sino de todos los que la habitamos. Afirma la renovación de sus valores, así como la transformación de su vida, que está operándose día y día, conviviendo con la naturaleza. La entrañable enseñanza de los valores comunales hacia el amor a la madre tierra, que ha mostrado un camino distinto a la construcción de una sociedad diferente, más unida, además de fuerte, cita el autor. La novela está estructurada en 11 capítulos en donde a mi juicio se abordan 4 temas principales. Como decía, el primero se refiere a las reflexiones filosóficas que el narrador hace para tomar la determinación de viajar a la montaña, que es de tratar de encontrarle sentido a su vida, de encontrarse a sí mismo, de vivir de cerca la naturaleza, de hallar las llaves para construir su vida o entender la razón de su existencia. Todo esto comenzó cuando encontré que la ciudad ya no llenaba mis expectativas, se afirma en el libro. El otro tema es la descripción y vicisitudes que vive el relator de la novela
desde la partida de su casa en la colonia Alta Laja en Acapulco, llegar a la terminal de autobuses y trasladarse a Chilpancingo para de ahí viajar a Tlapa. Posteriormente va narrando su caminata a pie para llegar a la casa de sus anfitriones, Benito y su padre don Erasmo, y de ahí cómo llegar a Corazón de Tiniebla. En este recorrido la novela nos presenta una rica descripción de la geografía, de la gente, de la naturaleza que el narrador observa con atención en todo este recorrido. El otro tema que se aborda en el libro es la confrontación de los indígenas con los caciques, en donde se muestra y evidencia el desprecio hacia la gente pobre de la región, cómo los defensores del campo son encarcelados con la complicidad de las autoridades. Sigue el texto siendo un documento de denuncia de estas injusticias. Un tema relevante de la novela es el análisis que se hace sobre la organización de los indígenas de la montaña guerrerense para la defensa de sus tierras en contra de los taladores, de la explotación minera, la lucha para preservar el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, la defensa para proteger sus usos y costumbres, para proteger la cultura. El quinto tema del libro, a mi parecer, es la reflexión que el relator hace sobre la intensa vida comunitaria en la montaña con la familia de Benito y de don Erasmo, aprendiendo de los usos y costumbres, pero también de la manera de sobrevivir en el campo, de cómo organizarse de una manera consciente, alejados de la teoría política, sino orientados por la razón que les asiste para defender su patrimonio en Corazón de Tinieblas. Pero adicionalmente, en la novela, en este libro, viene un texto de don Rogelio Ortega Martínez en el que hace un puntual recuento del carácter y la formación ideológica humanista de Darby. El texto ofrece información relevante para conocer más de cerca la vida y los inicios de la formación en la conciencia político-social del apreciado Darby. También se puede leer el escrito Andares de Baja California en el mismo libro, aportado por su compañera Dora Cristino Jorge, en donde nos relatan el arribo de Darby a Baja California y su compromiso de lucha que siempre lo caracterizó. El libro entonces nos presenta, dentro de todo lo que puede significar las tinieblas, una esperanza de vida, pero en donde la esperanza no se refiere a la espera pasiva para que las cosas sucedan por gracia de la divina providencia, sino alude a una esperanza activa, una espera revolucionaria, en donde el deseo por que las cosas cambien debe de ser desde la acción misma. Acción y activismo que fueron una constante en la vida de Darby Batallar Gómez, a quien recordamos con mucho aprecio. Muchas gracias.